Bienvenidos y bienvenidas a Bajo un mismo techo, un programa para conversar sobre cómo construimos un país donde todos tengan un lugar para vivir. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a Bajo un mismo techo, a quienes nos escuchan y a nuestros invitados también. Hoy tenemos invitados muy especiales porque es un capítulo diferente. Queremos hablar sobre cultura. ¿Y por qué? Porque sabemos que la expresión cultural, las artes, son muchas veces el reflejo de lo que vemos y también lo que a veces no queremos ver de la realidad del país. Y hace poco, recientemente, se dieron a conocer las bases de los fondos de cultura 2027 y además de que vemos algunos recortes, como en otras materias también, lo que vemos también son algunas restricciones incluso temáticas. Entonces, ¿cuál es el peligro también que puede tener a veces restringir la expresión cultural que es tan necesaria para a veces obligarnos a ver algunas cosas que nos cuestan? En este podcast lo que buscamos es abrir la conversación acerca de ese país que queremos construir donde todos y todas tengan un lugar digno donde vivir. Algo de lo que lamentablemente estamos muy lejos todavía. Así que para conversar esto desde una mirada de cultura, los invitamos a conversar con nuestros invitados del día de hoy. Y Iván Núñez los presentará. Bueno, son dos destacados profesionales de la cultura que vienen desde dos mundos distintos. Primero vamos a saludar al músico ingeniero, actualmente presidente de la SCD. Ustedes lo conocen, por supuesto, por su rol como vocalista, frontman de Sinergia. Rodrigo, primero que nada, muchas gracias por estar junto a nosotros, porque es una mirada que nos gusta mucho ver de la música puesta acá al servicio de este diálogo. Rodrigo Osorio, buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias. Muy contento de estar acá en Techo. Yo siempre he creído en Techo. Hemos hecho, de hecho, hemos hecho eventos benéficos con los incendios y todo. Una vez hicimos un ensayo solidario con Sinergia, porque organizar un show entonces, ¿por qué no hacemos una sala de ensayo y cobrábamos por ir a ver el ensayo? Tocábamos todos los temas, La gente nos pedía canciones y había que pagar una cuota como de 10.000 pesos. Y eso iba para el año. Y todo eso, juntamos como 1 millón de pesos. Buenísimo. Techo. Hay que le hicimos una transferencia a Techo. Está bien. Y también vamos a saludar a Richard Sandoval. Él, por supuesto, es periodista, escritor de libros como Tanto duele Chile y Soy periférico. Richard, bienvenido también. Muchas gracias por la invitación y también considero que lo que hace Techo es fundamental para un país como Chile, que tiene tanto todavía por crecer y mejorar. Así que feliz de poder dialogar sobre estos temas. Oye, y si ahora plantea una reflexión que es interesante, porque estamos viviendo un momento en el cual el presupuesto se va ajustando, los dineros disponibles, por ejemplo, en el área de cultura hay recortes bien importantes. El ministro Undraga ha explicado que se va a tener los mismos recursos al menos que el año anterior y que había una suerte de subejecución presupuestaria. Al margen de esa discusión que vamos a entrar, es importante la visión de ustedes sobre cómo el arte ha retratado lo que es el mundo de la pobreza en Chile. ¿Desde qué lugar lo ha hecho? Desde conocer la pobreza, desde vivir la pobreza, desde un cierto paternalismo, desde qué mirada el arte en general se ha puesto frente a la pobreza en nuestro país. Rodrigo. Una pregunta que da para responderla desde muchas veredas, pero creo que lo lindo que tiene la música y lo lindo que tiene la música nacional, la música chilena, la música de cada país, es que es una suerte de fotografía, reflejo de lo que siente, de lo que vive, de los cuestionamientos, de las carencias. Y en ese sentido, himnos, las canciones se empiezan a transformar en himnos. Y empiezan a reflejar con mayores dimensiones que una simple fotografía lo que pasa en un determinado país. Y eso es muy importante cuidarlo, protegerlo, rescatarlo. ¿Pero desde ser parte de ese mundo o desde mirarlo con la distancia y hacer como este himno? Es uno piensa, no sé, me imagino que está pensando en los prisioneros. Estoy pensando en los prisioneros, Piedra, pero también, por ejemplo, estoy pensando en los Panteras Negras, por ejemplo, ya, también. O estoy pensando en los Peores de Chile, también mucha gente, o Los Miserables, gente que ha reflejado un poco toda esta... Todo lo que se vive de una perspectiva de cultura popular. No sé, se me vienen muchos nombres, Santa Feria, Pablo Chile, los mismos Chancho en Piedra, que reflejan todo el mundo desde distintas dimensiones. Y creo que también hablarlo en primera persona y hablar directamente desde lo que uno siente, tenga la razón o tenga equivocado, sino que desde mis propias pupilas,
transformarlo en canción, lo que yo veo, eso es tremendamente valioso. Sí, yo creo que algo fundamental es tener la posibilidad de crear. O sea, sin creación no tenemos la posibilidad de expresar lo que vivimos, de expresar las realidades también. O sea, yo pensaba en algunos artistas que a uno le han permitido formarse una sensibilidad o una idea de lo que ha sido la historia de la pobreza en Chile, y pensaba en los libros de Nicomedes Guzmán, por ejemplo, quien mostró con tanta vehemencia y detalle lo que era la miseria en la periferia de esa época, a comienzos del siglo XX en Santiago, por la calle San Pablo, barrios que hoy día son plenamente del centro, pero que en esa época mostraba cómo cuando crecían las ciudades iba quedando gente atrás. Entonces, tener acceso a esa parte de la historia nos permite comprender cómo los países avanzan y lo que va dejando también atrás el desarrollo. O también pensaba en otra figura como Lemebel, que hoy día está considerado como uno de los artistas más importantes en la historia de Chile, y si uno va al corazón de lo que escribía Lemebel, era precisamente temas como este, mostrar cómo era vivir en el Sanjón de la Guada, cómo era experimentar el crecimiento de la ciudad desde vivir en poblaciones callampa a luego las tomas, y cómo esas tomas van construyendo también tejido social, dignidad entre las comunidades. Entonces, sin los libros, que yo hablo de eso particularmente, no tendríamos la posibilidad de sentir esa parte de la historia de Chile, que es en la actualidad un presente, y un presente que también requiere ser retratado con libros, con expresión artística, con música, y ya sabemos que crear es muy difícil en un país que no financia suficientemente a sus creadores, así que, o que no lo prioriza tanto, o que pone límites, como la polémica que está ahora sobre la mesa es ciertas condiciones que tendría el fondo del libro, que eso ha suscitado también harta polémica, porque ¿cómo vas a incentivar la creación si hay ciertos límites que te dicen de qué escribo o no? Porque si no me quedo sin recursos. Entonces, eso es problemático. Hoy me surgen muchas preguntas, pero la primera que quería hacer es, esto quizá es una reflexión más personal, pero no sé si comparten, y escuchando también a los artistas que han señalado, que han dado como ejemplo, pienso también sobre todo en lo musical, pero se ve quizás en otras materias también, en el cine, en distintas expresiones, que antes teníamos de repente una escena cultural que tenía mucho más clara quizás una propuesta país o un mensaje súper claro de hacia dónde queríamos ir. Eso lo ven presente hoy, pareciera que está como incipiente, quizás volviendo a pasar, pero parece que tuvimos unos años de menos como fuerza de eso. No sé si lo comparten. Lo que yo siento es que el día de hoy vivimos en el mundo de las multiplataformas y de la ultra segmentación. Entonces hay montones de cosas que pasan que nosotros no nos enteramos, porque nosotros o escuchamos cierto tipo de música o vemos este podcast o vemos este reality. Entonces no es tan grande la oferta, que hay muchas cosas que se te pasan por el lado y que tú no sabes que están sucediendo. Y por eso tan lindo, por ejemplo, el fenómeno que está ocurriendo con la nueva escena del rock, siendo que en algunos momentos yo escuché muchas voces que decían, no, hombre, si el rock ya es una cosa de nicho, el rock murió, o sea, más que murió, o el rock es de viejo, y aparece toda una generación de nuevos chicos como Estoy Bien, Jesse Kassel, Candelabro, Cámara Chilena de la Destrucción, y empiezan a aparecer y empieza a pasar de todo, y ellos empiezan a hablar cosas, a decir cosas respecto de cómo ellos lo sienten. Y ojo también con lo que pasa con el mundo urbano, que si bien es cierto, uno puede entrar a cuestionar las letras y puede tener ciertas opiniones, puede incomodar, pero ellos también reflejan una realidad. O sea, ellos no crean desde cero, crean desde lo que ven, crean desde lo que viven, y eso también es una fotografía importante de retratar, porque si no hay mayor forma de evidenciar de lo que está sucediendo que a través de las canciones y a través de los contenidos. Entonces yo siento que eso está súper vivo y está más vivo que nunca, y lo que tiene que haber es una suerte de responsabilidad de parte de los medios de hacer todo el esfuerzo por mostrar el 360 y no quedarse solamente con algo que
que me va a representar, que va a apuntar a este segmento, que vamos a tener este nivel de ventas, que vamos a poder financiar el podcast, vamos a poder financiar el canal, vamos a poder financiar... Por eso también la televisión pública es tan importante, porque si tú estás todo el rato con la lógica de que esto tiene que rentar, entonces va a cerrar la posibilidad de un montón de expresiones culturales que a lo mejor el día de hoy no son lucrativas o que nos generan dinero o que nos generan visibilidad, pero que en el futuro pueden ser pilares. O sea, hay que recordar, por ejemplo, que Violeta Parra montó todo un espectáculo y todo y no iba nadie. Y ella murió en un nivel de desamparo importante y después fue su obra la que terminó explotando y transformándose en la más relevante en nuestro país. Oye, ahora que dices eso, perdón, sé que va a otro tema, pero es que lo que lo plantea Rodrigo es interesante porque quizás es cíclico. Estaba pensando, tú hablaste del mundo del imaginario audiovisual y hubo una época en que el mundo de la marginalidad y la pobreza estuvo súper bien retratado en nuestro audiovisual. Y uno podría ir a las películas de los 70, de los 80, principios de los 90, no tengo idea, donde Calú Gomenta, Johnny Silvestre, etcétera, que eran películas que se metían en el mundo más, si tú quieres, de los que están fuera de los circuitos de la sociedad, pero los veía desde dentro, no con una lógica forastera o de ir a hacer el turismo de pobreza. Y hoy día quizás se ha perdido un poco eso. Si tú miras la misma segmentación de redes, los programas que funcionan en la tele, los podcasts que son exitosos, las figuras que hoy día triunfan en la música, hay harto como de evasión y como de poco contacto con esas realidades. Al margen de los casos que tú comentas de rock, pero como el mainstream, incluso a nivel de redes, está asociado a otra cosa. Sí. Al vehículo de alta gama, a la joya, al bling bling, al éxito a través del consumo. Es muy cierto lo que tú dices. Bueno, me acoplo un poco... O a lo mejor nos estamos poniendo viejos, no tengo idea. Pero no, don Rorro, de esto de vivir atomizados y una sociedad que se rige por los algoritmos, ¿no es cierto? Pero siempre lo que termina triunfando igual son ciertas expresiones que a veces la ven menos gente que otros canales o qué sé yo, pero que son los que dominan el discurso público. Y pecando de nostalgia quizás, yo pude conocer mucho el mundo de la cultura de los años 90 en una investigación que hice para un libro sobre el gato Alquinta, y allí se muestra mucho cómo había una especie de energía común cultural que tenía que ver con hacerse cargo del país que estábamos desarrollando, un país que volvía de la dictadura, ¿no es cierto?, y que aspiraba a convertirse en un gran país desarrollado. Entonces era el primer contacto global de Chile con un consumo intenso en todos los sentidos. Y a ese consumo la cultura le ponía cierta resistencia o aspiraba porque se dieran ciertas características más hacia lo humano. Y en esa misma línea, en lo audiovisual también se encuentran expresiones de ese tipo, no solo en la música, también en las letras. Me tocó mucho revisar todo lo que fue el proceso de Augusto Góngora en TVN. Hoy día uno puede ver el canal del recuerdo de TVN y aparecen todos los programas que se hacían en esa época, y estaba todo relacionado con mostrar con una curiosidad auténtica y con una curiosidad intelectual muy genuina para ir a comprender el país y mostrarlo. Yo creo que de repente eso es lo que hoy en día hace más falta, que como todo está tan regido por ciertas mecánicas de consumo, la cultura, la literatura incluso también camina hacia allá, hacia ubicarse en un nicho en el que se venda. Entonces creo que tenemos una muy buena oportunidad hoy día de poder reconectarnos con esa curiosidad genuina y mostrar el país que en realidad somos, que quizás no somos ni un país tan malo ni un país tan bueno como algunos que querrán mostrar, pero que tiene ciertas deficiencias de las que hay que hacerse cargo. ¿Y cuál creen que es el rol ahí de los artistas o de los medios también? O sea, como, bueno, han dicho algo, pero hay una responsabilidad ahí también de quizás desapegarse de lo que vende más o de lo que... y cómo se puede impulsar eso también desde la cultura. Don Rolo. Lo que pasa es que a mí me cuesta decir un poco, oye, tenemos la responsabilidad sino que siento que
nadie nos tiene que decir que tenemos esa responsabilidad porque nosotros sabemos que la tenemos, en el fondo. Eso es lo que quiero decir. O sea, desde el momento que tú te paras frente a un micrófono, tomas un instrumento y empiezas a decir cosas y empiezas a expresar cosas, es porque algo te remece por dentro. Y eso que te remece por dentro es la visión de un país. O sea, ¿cuánto ha ayudado, por ejemplo, Alex Banter a mostrar todo el mundo de las disidencias y cómo uno puede entender el amor y el relacionamiento en las disidencias sexuales? Yo lo encuentro como una cosa fantástica, y desmitificar y también liberar un poco la mente respecto de lo que es relevante, de lo que es importante y de lo que te hace bien. Y salir de ese mundo. Por eso es tan peligroso lo que Richard dice, o sea, que si el Estado te empieza a pautear lo que tú tengas que crear para que te den recursos, está todo mal, porque en el fondo tú necesitas, el arte de por sí y la cultura siempre ha tenido una componente de disrupción importante. Y de hecho eso es lo que te llama la atención, lo que es distinto, lo que tú no lo venías escuchando, lo que te asusta pero te gusta, o lo que te, ¿cómo se llama? Como que te genera o amor o odio, así como por ahí va la cosa. Y si tú entras a ponerle un montón de reglas a lo que es la creación, empieza a caer en un terreno de la convencionalidad que es peligroso. Yo trabajo en radio musical y más de alguna vez me he tocado escuchando testimonios de personas que dicen: esta canción me salvó la vida. Yo una cuestión muy loca, porque hay momentos en que la gente se siente tan acompañada por una obra, y hay veces en que una obra es tan representativa de una generación, y hay veces que esa canción o un cuadro o una obra trasciende las generaciones, que uno también tiene que legítimamente preguntarse cuál es el rol, qué es lo que se construye allí. Por ejemplo, para todo lo que pasó en 2019. Una de las canciones que más se escuchaba en las calles era el Pateando Piedras, que tenía ahí... Baile los que sobran. El Baile los que sobran. 30, 40 años, más o menos, y seguía representando un cierto Chile que nosotros pensábamos que era ochentero, pero descubrimos que era propio del 2010 y probablemente también propio del 2020. ¿Qué tienen esas obras que te conectan de esa manera? ¿Qué hay ahí? O sea, ¿dónde está esa fibra que se toca, que se logra conectar con lo que se conoce como el Chile profundo, por decirlo algo ciútico? Sí, yo creo que en cuanto y lo conecto con la pregunta anterior, con la responsabilidad o cuál puede ser el aporte de comunicadores, creadores, yo me quedo con 3 palabras que considero centrales y que a mí por lo menos me han permitido moverme. Primero es la detención, la reflexión y la crítica. Detención porque hay que frenar un poquitito para observar algo tan elemental, ¿no es cierto?, para que posteriormente podamos tener una reflexión que nos lleve a una creación artística. La creación artística que se conecta con la belleza, ¿no? No es llegar y escribir un poema o los versos de una canción. Uno requiere una detención en un mundo que es totalmente caótico. Entonces, eso también va para los comunicadores, para los periodistas, para todas las personas que tienen la posibilidad de tener un micrófono. Yo quiero recomendar un libro que leí hace poquito, que es de un escritor bien joven que se llama Cristian Gualacán, que se llama Regalón, que está publicado por editorial Overall, y es un libro que precisamente se detiene y cuenta la historia de un muchacho de origen mapuche que vive en Santiago, que queda huérfano y que tiene que arreglárselas para salir adelante solo, estudiando con una beca. Entonces hay allí un esfuerzo del creador por detenerse, mirar su historia, mirar su entorno y proponer una obra que finalmente va a llegar a un lector que también necesita detención, también necesita tiempo, o a un oyente. Como tú decías, la música hasta el día de hoy sigue mostrando esos retratos de los años 80, de los años 90 que no están muy lejanos en muchos elementos. O sea, hoy día estamos aquí conversando en Techo y, si no me equivoco, hoy día tenemos más campamentos que hace 10 años, sí, o que hace 15, 20 años. La cifra más alta en los últimos 30 años. Entonces, ¿dónde está esa música? Hoy, mostrando esa realidad, es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Y dónde está esa música? Bueno, yo la hacía... Hoy día esa música no está.
No, sí está. Está, El día de hoy, en realidad hay muchas expresiones musicales en este momento que están reflejando todo esto y especialmente por el lado del hip hop. O sea, se me vienen inmediatamente nombres como... Ese género. Es que, todos tienen un poquito un poquito de esto. O sea, si yo veo, por ejemplo, lo que canta Nano Stern o lo que canta el Manuel García o por ejemplo, lo Claro, que... siguen siendo como otra generación, ¿o no? ¿sabes qué? O sea, Escucha, de lo más nuevo. Pero no quiero meterle vamos- polémica, pero espérate, no es por vamos- meterle polémica, pero hoy día el género dominante es la música urbana. Claro. Y la música urbana supuestamente conecta con ese mundo popular. Pero en ese mundo popular hay cosas que a lo mejor incluso desde la pobreza son Es que yo lejanas, creo son que aspiracionales. El vehículo de gama alta, la chica, no tengo idea. Sí, es que yo creo que Entonces, estoy hay de acuerdo una, con... una maqueta de lo popular que no sé si corresponde a lo que realmente es hoy Estoy de día, acuerdo sí. con que eso efectivamente es Pero lo igual más esos artistas masivo, urbanos pero están el día de... conectados con la Sí, necesidad. pero no sé si lo que te muestran lo que te muestran es como una aspiración Sí. de consumo desde ese lado. Yo no sé si ese es el sentido de la pobreza hoy día en Chile. Es que lo que pasa es que muestra una parte de realidad y muestra una parte de marginalidad importante y también una instalación mental que el día de hoy tiene un nivel de presencia súper importante. Y claro, quizás las expresiones que más escuchamos de la música urbana son eso, pero también hay otras Un aristas. abanico. Y yo se me ocurría, no te había alcanzado a responder, pero por ejemplo, Arte Elegante. Sí. Lo que hace el mismo Pablo Chile, los Metalengua también, que son gente que también está dándole altas vueltas de tuerca al tema. Y concuerdo mucho con Richard que hay que pararse y reflexionar y mirar. O sea, lo que pasa es que el día de hoy todo es tan inmediato y tú incluso te abrumas viendo, por ejemplo, hoy me está yendo súper bien con este video que subí y todo, y voy a revisarlo, así, su tiempo promedio de visualizaciones, 1 segundo. O sea, la gente no vio Gran nada. éxito. ¿Cachai? Entonces, y resulta que toda la parte importante de la esencia de tu contenido Venía está justo después del está en el segundo. segundo 10, por ejemplo. No llegó nadie ahí, ¿te fijas? Y eso nos está pasando en estos aspectos. Se nota también en los titulares, por ejemplo, de las noticias, lo que ocurre en todas las plataformas, el clickbait. Clickbait o clickbait, no sé cómo se dice, pero es una cuestión súper compleja y eso por eso lo que dice Richard respecto de pararse y ver es súper importante y leer también es tremendamente importante, o sea, darse un poquito más de tiempo para que no todo sea scrolling, sino que para que tú puedas desarrollar algún contenido. Sí, no, cuático el concepto del scroll, uno va en la micro, en el metro, y todo el mundo así uno mismo. Pero me parece muy interesante lo que planteaba sobre el tema del consumo. Y yo creo que la pobreza, como es parte de Chile, también está ligada al consumo. La pobreza consume y de repente sus formas de validación en las juventudes tienen que ver más con ciertos artefactos que muestran un lujo o sencillamente algo que es bacán. O sea, Eugenio Tironi tiene toda una línea de pensamiento sobre la validación de la lógica del consumo dentro del mundo popular. Y él lo ha analizado con mucho detalle. Entonces, yo creo que, bueno, hay música, literatura que lo muestra, que incluso hace arte con eso, que lo ilustra. Y yo no sería tan condenatorio como uno a veces lo podría hacer desde las vísceras, porque finalmente... es una forma de vivir en un país totalmente controlado por el consumo. O sea, nosotros también estamos controlados por el consumo y de repente por aspiraciones. Y yo iría a una cuestión más de fondo de la que habría que hacerse cargo, que es por qué nuestra cultura es así, cuáles son los valores que sustentan nuestro proyecto país. Y yo creo que eso conectado con lo que decíamos hace un rato sobre los 90, qué sé yo, ahí sí había una idea de proyecto país que se liga con valores, que incluso con una moral. Y yo acudiría a apoyar esa reflexión
bueno, siendo un poco autorreferente, viene un próximo libro que voy a publicar este año y ahí tengo algunas entrevistas, relatos como el de la hermana Caroline Meyer, que trabaja en la Fundación Cristo Vive, y abordamos precisamente el tema de por qué el consumo nos consume, como dijera alguien en los años 90, y cómo la droga también impacta en eso. O sea, un tema crucial para entender pobreza, marginalidad, pero chilenidad, yo diría, es el abuso de las drogas en todo ámbito. Hoy en día se comunica, ¿no es cierto?, que estamos en una tremenda crisis de seguridad que se está combatiendo, pero poco se habla de cómo la droga carcome nuestra sociedad en todo ámbito y también, por supuesto, en los lugares más marginales. Yo me quedo con eso último que decía Richard de ese proyecto país. Yo creo que esa es como la gran conversación que ha estado un poco de telón de fondo en todos los capítulos de este podcast. Preguntarnos cuál es ese proyecto país, porque un poco hace tiempo que no lo vemos o no lo tenemos tan claro. Y yo creo que los artistas jóvenes y todos estos artistas urbanos también tienen una idea de proyecto país. E incluso nosotros lo vimos, y esto para ser justos también, en los incendios, en la emergencia. Son los primeros que han estado presentes, bueno, han estado presentes en terreno directamente y también nos han apoyado en la recaudación de fondos, etcétera. Entonces, yo creo que hay un compromiso y una empatía muy grande con el sufrimiento de las personas y conocer muy bien esa realidad también. Solo que efectivamente yo creo que lo que falta es ponernos de acuerdo todos en qué es lo que queremos impulsar, proponerle al país. Así que voy con la última pregunta relacionada con eso también. ¿Cuál es ese país que sueñan ustedes o cómo ven el futuro del país en los próximos años? Y también, ¿qué es lo que esperarían del mundo de la cultura en eso? Yo sueño con un país más colectivo, que pensemos más en la colectividad que en el individualismo. O sea, el día de hoy, como yo he estado de acuerdo en todo con Richard, pensé que iba a disentir en algunas cuestiones, pero me ha llegado mucho todo lo que ha dicho. Y es súper cierto, o sea, estamos tan dominados por la métrica, porque el consumo abarca un montón de cosas. O sea, abarca temas como que en realidad tú vales en función de cuántos seguidores tienes, en cuanto a qué marcas te siguen, en cuanto a qué tendencia, qué tipo de grupo social se asocia a ti, y todo está en esa lógica, y así es súper difícil desarrollar. Súper difícil mirar lo que está pasando realmente y que tú dediques tiempo en realidad en pensar en el otro y en pensar colectivamente cómo nos va a ir mejor a todos y que eso que nos vaya bien no caiga en frases tan absurdas como que en realidad voy a tener la última camioneta o que me voy a hacer la última cirugía o que yo quiero que a todos les llegue un bono. No, llegar en el fondo cómo vamos a hacer que en realidad que nuestro país tenga mejor calidad de vida y que sea un país más feliz, porque no necesariamente teniendo más cosas vas a ser feliz. Hay una problemática de drogas súper grave que nosotros tenemos en el país. Y por eso a mí no me gusta hablar mal del mundo urbano, porque ellos son el resultado de algo. Ellos están reflejando una realidad. Y de hecho la mayoría de las canciones tienen que ver con esta lógica, claro, de aspiración, pero al mismo tiempo tienen como esa historia de superación, que es como yo dejé la pobreza y ahora tengo esto, y ahora tengo esto otro, y a través de la música tiré para arriba, que esté bien, que esté mal, y que tenga un montón de otras aristas, por supuesto que las tiene, pero lo que yo digo es, más que condenar o censurar, prohibir, investiguemos. O sea, veamos por qué está pasando lo que está pasando. Y en ese sentido la cultura ayuda mucho a reflejar, pero esa cultura libre, en el fondo, donde permitimos que todas las expresiones estén, eso ayuda mucho a entender. Sí, me gusta mucho eso último que dijiste de la cultura libre, la cultura libre que observa, reflexiona y muestra. De repente se le exige a la cultura otro tipo de accionar, pero la cultura finalmente entrega producción artística que tiene que ver con esa aspiración hacia lo bello, también hacia el goce. Respecto a el futuro, el proyecto país, a mí me gustaría un país más amoroso
y más discreto, tranquilo, Qué buen concepto. en el sentido de, claro, alejarnos un poco del lujo o de la perfección a la que el mismo sistema mediático de redes sociales nos invita, y también de llevarnos mejor. Yo creo que el tener como una mejor voluntad con el prójimo, yo lo veo mucho en el transitar diario cuando voy a dejar a mi hija al colegio, la violencia que hay en las calles, Sí. en el sentido, un mínimo equivocación en la calle, en la vía pública, y te empapelan, como que está muy avanzada la agresividad en las calles. Y yo creo que eso es la muestra de ciertas formas individualistas o de poder que se van incubando en las personas. Entonces yo creo que para eso, claro, hay un gran trayecto de educarnos en esas formas. A veces nos quedamos muy en algún momento en la educación como aspirar a una carrera y un título, pero nos falta más educación de otro tipo, de modos, de tratos, de éticas, morales, no sé qué concepto es el mejor, pero eso, de las formas comunitarias más sencillas y respetuosas. Bueno, son miradas para poner término a este bajo un mismo techo, desde el mundo de la cultura, desde el mundo de las artes, que también era necesario poner acá sobre la mesa. Rodrigo Osorio, vocalista de Sinergia Kid, presidente de la SCD, muchas gracias. Muchas gracias. Y también Richard Sandoval, escritor, periodista, autor de libros tanto de Chile y Soy Periférico, y el último que viene es Se va a llamar Amor a la Chilena. Amor a la Chilena. Nos quedamos atentos a ese. Muchas gracias. Terminamos bajo un mismo techo.